Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica, soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a ver el tema de taquiarritmias. Este video lo vamos a dividir en tres partes, en donde vamos a hablar de las taquicardias supraventriculares. De forma exclusiva vamos a hablar de la fibrilación auricular y por último vamos a ver las taquicardias ventriculares. Esto va a ser un tema que se tiene que complementar después en el módulo de urgencias, en lo que son los algoritmos del ACLS y del BCLS propiamente. Y bueno, lo primero que tenemos que saber a la hora de estar hablando de las taquiarritmias, pues obviamente tenemos que saber los antiarrítmicos, porque va a ser el pilar fundamental de nuestro tratamiento y que realmente te lo pueden llegar a preguntar en tu examen o te lo pueden llegar a preguntar en otro tipo de exámenes que no sean el ENARM, directamente por el mecanismo de acción de cada una de las clases. Recordamos el potencial o la gráfica del potencial de acción, como la podemos ver aquí en esta imagen, donde vamos a tener la fase 0, 1, 2, 3 y 4. En cada una de estas fases del potencial de acción que tienen las células miocárdicas, vamos a tener que los medicamentos antiarrítmicos van a actuar directamente sobre las fases. Entonces, los antiarrítmicos de clase 1 que están representados en esta zona, vamos a tener que los dividimos en tres familias o en tres clases: el 1A, el 1B y el 1C. El 1A es la malina, la disopiramida y la procainamida. La principal que te pueden llegar a preguntar es la procainamida. Todos estos tienen un mecanismo de acción donde bloquean los canales de sodio, entonces van a reducir la velocidad de la fase 0, ¿de acuerdo? Los 1A como tal tienen las características de que prolongan la duración del potencial de acción, la repolarización y los intervalos PR, QRS y QT. Los 1B va a ser la lidocaína y la fenitoína. Estos van a reducir o acortar el potencial de acción y la repolarización, mientras que los 1C es la flecainida y la propafenona. La propafenona es el otro que tienes que aprender. ¿Por qué? Porque es el que vamos a estar utilizando y el que te pueden llegar a preguntar. Estos van a tener poco efecto sobre el potencial de acción y la repolarización y prolongan el PR y el QRS. La segunda clase de medicamentos que vamos a tener son los clase 2. En estos vamos a tener lo que son los beta bloqueadores, que lo vas a poder encontrar en la fase 4 del potencial de acción. Estos van a ser el atenolol, carvedilol, esmolol, metoprolol y propanolol. Lo que hacen es bloquear los receptores beta-adrenérgicos y pues obviamente van a deprimir o van a alargar ese tiempo del tiempo refractario relativo y de absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, las características que van a ser simpaticolíticos y disminuyen el automatismo propiamente del nodo sinusal. En la clase 3 vamos a tener los clásicos, que es el que todos se saben, que es la amiodarona. En estos también se incluye el sotalol y la dronedarona. Esta clase lo que va a hacer es que van a bloquear los canales de potasio. Sus características que van a prolongar la duración del potencial de acción, aumentan el periodo refractario efectivo y son antiadrenérgicos. Estos van a actuar sobre la fase 3 del potencial de acción. Y ya por último tenemos la clase 4, que es el diltiazem y el verapamilo, que su mecanismo de acción pues son antagonistas propiamente de los canales de calcio y lo que hacen es enlentecer la conducción del nodo auriculoventricular. Y esto los vamos a encontrar en esa zona. Una forma en que lo puedes recordar es clase 4, 3, 2 y 1 en ese orden, ¿no? Recuerda simplemente las fases del potencial de acción y de forma, o si no lo puedes hacer al revés, obviamente. Pero es una de las formas en las cuales puedes recordar esos medicamentos, que créeme que es de mucha utilidad que te los aprendas. Las arritmias van a tener varios mecanismos de acción. Esto simplemente para que estemos todos en el contexto y entendamos. No nos vamos a meter a profundidad de estar hablando de estas cosas. Simplemente recordar que hay varios mecanismos. Pueden ser trastornos de la formación del impulso o trastornos de la conducción del impulso. De la formación del impulso pueden generar por automatismo o por actividad desencadenada. El automatismo sabemos que puede ser anormal o normal alterado, y la actividad desencadenada puede ser por pospotenciales tardíos y pospotenciales precoces. Los trastornos de la conducción del impulso, estos pueden ser por reentrada, que es la principal causa de alteraciones por infarto y todo ese show, ¿no? Entonces, la primera o las primeras de las que vamos a hablar son las taquicardias supraventriculares. Al hablar de taquicardia supraventricular, definimos, como está en esta imagen, va a ser todo aquello que se genere por arriba del haz de His, y esto va a incluir en ocasiones, dependiendo de dónde estés revisando la literatura, van a incluir las taquicardias auriculares y las taquicardias nodales, ¿de acuerdo? O de la unión auriculoventricular.
Entonces, estas se definen como un ritmo auricular mayor de 100 latidos por minuto. Se pueden clasificar de acuerdo a esto, a su sitio anatómico o de acuerdo a su QRS. Y supraventricular, como ya comentamos, que están arriba de las de His. Las taquicardias, realmente tenemos muchísimos tipos de taquicardias, como vamos a estar viendo durante la presentación y a lo largo de la misma. Pero que realmente para fines de la NAM solamente tenemos que sabernos que son taquicardias supraventriculares. Realmente esto ya es un poco más de detalle de residencia y de cosas así, o de estar con los algoritmos propiamente, pero no es tanto de que te lo vayan a preguntar directamente. De como quiera, de cualquier forma, vamos a revisar de forma general. Hablando de taquicardias supraventriculares, tiene una prevalencia en la población general de 2.25 por cada 1000 habitantes y una incidencia de 35 sobre 100.000 habitantes. En México y en Estados Unidos su prevalencia es de 3 sobre 1000 y su incidencia de 36 sobre 100.000. ¿De acuerdo? Es más frecuente en mujeres, pero es más frecuente en adultos mayores. Sus factores de riesgo, pues es la edad avanzada, la enfermedad arterial coronaria, las cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca, patologías tiroideas, ansiedad y diabetes. Clínicamente se van a presentar con datos de bajo gasto, insuficiencia cardíaca y síncope, pero también obviamente pueden presentar con dolor torácico, palpitaciones, disnea, mareo y alteraciones del estado de conciencia, y en ocasiones puede haber poliuria. Eso es por la actividad de los péptidos natriuréticos, en donde existe un daño propiamente por la insuficiencia cardíaca. Eso es un dato muy infrecuente. Su presentación clínica siempre va a depender de la duración de la crisis y de la cardiopatía estructural y de otras cuestiones como la frecuencia, el tipo y todo ese show, ¿no? Entonces, parte de su evaluación inicial de todas las taquicardias supraventriculares te van a pedir que investigues su historia clínica, la exploración física, el electrocardiograma, cómo está la biometría hemática, la química sanguínea, el perfil tiroideo, un electrocardiograma durante el evento y también test opcionales como electrofisiología, un Holter, la tolerancia al ejercicio y el test de la isquemia miocárdica. De acuerdo al QRS podemos definirlas como de QRS angosto y de QRS ancho. ¿De acuerdo? Las de QRS disminuido, que son aquellas que son de menos de 120 milisegundos, vamos a tener dos ritmos principalmente, un ritmo regular y un ritmo irregular. Estas nos va a ayudar a definir principalmente las siguientes. En el ritmo regular, que son de QRS disminuido menor de 120 milisegundos, vamos a tener la taquicardia sinusal, la sinusal inapropiada, la reentrada sinusal, el flúter auricular pero que tenga corrección de conducción AV, los JET, que es otra de las que te pueden llegar a preguntar, y la taquicardia auricular focal. Las irregulares, vamos a tener la taquicardia auricular focal o flúter que tengan un bloqueo, la taquicardia auricular multifocal, que es otra de las que te pueden llegar a preguntar, y principalmente la fibrilación auricular, que la vamos a ver como un tema de forma independiente. Las taquicardias de QRS ancho o que son de más de 120 milisegundos, estas usualmente vamos a hablar de taquicardias que se presenten o que tengan un origen ventricular, pero puede haber algunas causas supraventriculares que nos presenten un QRS ancho. Entonces vamos a volver a ver su ritmo, si es regular o si es regular. Si es regular, vamos a tener la taquicardia o el flúter ventricular como la más importante, y también las taquicardias supraventriculares con bloqueos de las de His aberrantes que hacen que se ensanche esta conducción o este QRS, y por eso nosotros erróneamente pensemos que estamos ante una taquicardia ventricular. De forma irregular, pues vamos a tener principalmente la fibrilación auricular preexcitada, la torsada de Pointes, que es otra de las que te pueden llegar a preguntar, o taquicardia helicoidal, que es otro nombre que llegan a recibir, y la fibrilación ventricular, que es la clásica que siempre vas a ver, que es un ritmo totalmente irregular, sin ningún tipo de morfología bien establecida, y pues obviamente que es mortal para los pacientes. El diagnóstico diferencial, si nos enfocamos clínicamente solo sobre las QRS estrecho, que son aquellas de menos de 120 milisegundos, necesitamos identificar nuevamente si estamos ante taquicardia regular o no. Si no estamos ante una taquicardia regular, pero que el QRS es angosto, siempre te tienes que dar o estamos ante una fibrilación auricular o estamos ante una taquicardia multifocal. ¿De acuerdo? El resto de las taquicardias yo realmente no creo que son importantes que te las aprendas. Igualmente aquí vas a tener los algoritmos para que sepas qué tipo de taquicardia, o a lo mejor te pueda servir en otro momento, que esté alterada, ¿no? Y aquí igualmente ya el resto del algoritmo que tienes que estar realizando es si tiene ondas PES y todo ese show para darte una idea de qué tipo de taquicardia es la que te estás enfrentando. Esto en los exámenes, todo esto que está aquí en los exámenes se conoce como taquicardia supraventricular.
la ponen de una manera indistinta, no debería de ser así, pero en los exámenes así te lo vas a encontrar y así te sugiero que te los aprendas. Entonces este tipo de taquicardias lo que va a pasar es que tiene una activación rápida ventricular por el sistema His-Purkinje, lo que sugiere un origen en el haz de His o superior. La administración de adenosina o la estimulación vagal nos va a dar varias respuestas, ya sea una maniobra vagal o sea con adenosina, nos puede estar hablando de ante qué nos estamos enfrentando. Yo lo que quiero que siempre te acuerdes es que si al realizar una maniobra vagal de forma temporal se disminuye la frecuencia cardíaca, estamos ante una taquicardia auricular focal o una taquicardia sinusal, porque son taquicardias automáticas que refieren o que están dependientes del estímulo fisiológico, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que ya tienes que aprender. Le haces una maniobra vagal a un paciente, disminuye la frecuencia cardíaca, muy probablemente sea una taquicardia sinusal. Si nosotros administramos adenosina y no hay respuesta, probablemente estamos ante una dosis inadecuada o estamos ante una taquicardia ventricular septal. Que esa taquicardia ventricular, como al ser del septo, hace o se manifiesta con un QRS estrecho, ¿de acuerdo? Esas son las dos condiciones que te tienes que saber o que yo considero que es lo mínimo que debes de aprenderte. En caso de que tengamos o estemos ante la ausencia de un diagnóstico establecido, siempre tenemos que valorar si estamos ante una inestabilidad hemodinámica. Nos vamos a referir a una inestabilidad hemodinámica a aquellas pacientes que tengan alteración del estado mental, que estén chocados o con hipotensión, que tengan dolor torácico o disnea, o que el paciente te esté refiriendo una falla de algún órgano, ¿no? Ya sea una falla hepática aguda, una falla renal aguda, cosas así. En estos casos es donde vamos a considerar pues dar a nuestro paciente una cardioversión eléctrica sincronizada. Usualmente la cardioversión se recomienda si es monofásico de 200 joules y si es bifásico de 100 joules, ¿de acuerdo? Si no estamos ante una inestabilidad hemodinámica, pues nosotros podemos dar maniobras vagales. Si al dar las maniobras vagales es inefectivo, procedimiento que se puede repetir varias veces, hasta 2, vamos a administrar adenosina intravenosa. No funciona la adenosina, verapamil o diltiazem o beta bloqueadores de forma intravenosa. Siguen sin funcionar, nuevamente nos vamos a la cardioversión sincronizada. Las maniobras vagales, su efectividad es del 19 al 54% aproximadamente. Existen muchas maniobras, todos están en relación a estimular el cuerpo carotidio, lo que es el glomus. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de activar sus funciones quimiorreceptoras y del seno carotidio porque su función es varoreceptora, ¿de acuerdo? Esas maniobras, ¿cuáles son? La maniobra de Valsalva, la estimulación del seno carotidio, la inmersión facial en agua fría, forzar la tos, la posición de Trendelenburg, la estimulación del reflejo nauseoso. La más importante y la que te vayan a preguntar son dos: la estimulación del seno carotidio y la maniobra de Valsalva. La maniobra del Valsalva hay varias modificaciones, no nos vamos a meter a detalle ni nada de eso. Este estudio, que es el REVERT, lo estuve evaluando, la forma estándar y la forma modificada. De hecho, en Facebook estuvo un video en donde estaban haciendo una maniobra de Valsalva modificada. Si alguno tuvo la oportunidad de verlo. Y no es otra cosa más que tratar de estimular lo que es el cuerpo carotidio, ¿de acuerdo? En el masaje del seno carotidio, por su parte, lo que nos va a estar haciendo nuevamente pues nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de una taquicardia supraventricular o dar el tratamiento como tal de una taquicardia supraventricular. Realmente sigue siendo nada más la estimulación vagal de los pacientes para tratar de reducir esta frecuencia cardíaca. Las otras maniobras vagales realmente están en desuso, ni siquiera creo que se las vayan a preguntar, más que el masaje del seno carotidio y la maniobra de Valsalva. El otro medicamento que utilizamos en tu algoritmo es la adenosina. Es el fármaco de primera línea en toda taquicardia supraventricular y tiene una respuesta alrededor del 90% de los casos. ¿Cómo se administra la adenosina? Pues la tienes que administrar en un bolo inicial, que usualmente es en venas largas, centralizadas, y se tiene que dar un flush o una irrigación inmediata con solución salina. Una dosis inicial es 6 miligramos intravenoso. El paciente no responde, vamos a dar una segunda dosis de 12 miligramos intravenoso. No responde, consideramos una tercera dosis de 18 miligramos de forma intravenosa, ¿de acuerdo? Después de esto tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, que tenemos el verapamilo y el diltiazem. Las dosis se las he puesto aquí. Esta es la tercera línea de tratamiento que podemos brindar a los pacientes, al igual que los beta bloqueadores. Esos beta bloqueadores que tenemos es el esmolol y el metoprolol, que son dos de los que les pueden dar o los que pueden estarles indicando a sus pacientes en este caso.
llegamos hasta este punto y el paciente no ha mejorado, pues entonces lo que tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer, es darle cardioversión eléctrica a los pacientes. Cuando estemos ante un diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho, que son aquellas de más de 120 milisegundos, lo que siempre quiero que recuerden de esto es que la taquicardia supraventricular con bloqueo de las de His te puede causar una taquicardia de QRS ancho, ¿de acuerdo? Esto es lo que más les van a preguntar. Hay una serie de criterios que se pueden llegar a utilizar, los de Wellens, el Brugada y el algoritmo de Berkey, que son de utilidad en algunos casos, ¿de acuerdo? El siguiente manejo que debemos evaluar es en pacientes que tengan un QRS ancho y que estemos sin diagnóstico establecido. En caso de que tengamos o que nosotros estemos sospechando que la causa de su taquicardia, aunque sea de QRS ancho, estemos ante un origen supraventricular, nosotros lo que podemos administrar son maniobras vagales o cardioversión sincronizada, dependiendo de si tiene o no inestabilidad hemodinámica. Importante saber que si es inefectivo podemos administrar adenosina intravenosa, pero tener mucho cuidado en el contexto de los síndromes de preexcitación, como la fibrilación auricular que se encuentra preexcitada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto lo único que va a causar es que podamos desencadenar una taquicardia ventricular y pues obviamente es peor para el paciente. Si al dar adenosina el paciente no tiene mejoría, pues entonces podemos dar procainamida intravenosa o amiodarona intravenosa. No funciona, pues pasamos a cardioversión sincronizada. La procainamida, recordemos que es un antiarrítmico del grupo 1A, su dosis va a ser dosis de carga y dosis de sostén, que se las he puesto aquí. Lo más importante de este medicamento, no olviden que hace un síndrome de lupus-like hasta en el 30% de los casos y puede haber elevación de los antinucleares hasta en el 70% de los casos. La amiodarona, por su parte, recordemos, esta es la dosis de 5 a 7 miligramos por kilo y después de 50 miligramos por hora hasta un máximo de 1 gramo en 24 horas, que usualmente le ponen 900 miligramos, ¿no? en las soluciones. Lo que tienes que saber aquí de la amiodarona es que puede llegar a producir alteraciones tiroideas, ya sea hipotiroidismo o desarrollo de hipertiroidismo. También pueden desarrollar fibrosis pulmonar, ataxia, neuropatía periférica, miopatías y recordar los depósitos corneales y cutáneos, ¿de acuerdo? Que son de las cosas que más se pueden llegar a preguntar. Hay varios tipos específicos, les he puesto todos porque es parte de una presentación de mi residencia, pero no los vamos a ver a detalle. Si hay alguno que esta presentación ya la van a tener disponible, inmediatamente se sube el video y se le sube las imágenes de la presentación. Si alguien tiene interés por saber un poquito más, pues se puede dar el lujo de estarlas revisando con calma una por una, ¿de acuerdo? Las taquicardias sinusales no es otra cosa más que un ritmo sinusal que está mayor de 100 latidos por minuto. Recordemos que puede ser fisiológica o inapropiada. La fisiológica es que tiene un estímulo, estrés, euforia, embarazo, medicamentos. Y la inapropiada es que no hay estímulo. Se produce en reposo o en una actividad mínima. Hay muchas enfermedades que pueden llegar a producir hipertiroidismo, hipoglucemia, feocromocitoma, síndrome de Cushing, medicamentos, drogas como la cocaína u otras drogas no tan ilegales como la cafeína y el alcohol. Aquí lo más importante de esas taquicardias sinusales es que tenemos que ver el contexto en donde me lo van a preguntar. Usualmente van a poner paciente, mujer, joven que tuvo una crisis de ansiedad y desarrolló una taquicardia sinusal, ¿de acuerdo? Y si es una taquicardia sinusal fisiológica, ¿por qué? Porque tiene un estímulo de ansiedad, ¿no? Y en los otros contextos que te van a poner un paciente que está chocado, que desarrolla taquicardia, igualmente es una taquicardia fisiológica, ¿por qué? Porque es un paciente en el que el paciente lo que está pasando es que se está quedando sin sangre. Entonces esto lo que va a hacer es que una respuesta compensatoria es tratar de estimular ese nodo sinusal. Otra de las cosas que tienen que saber es el tratamiento. Realmente el tratamiento de las taquicardias sinusales es dependiente de la causa de la taquicardia. Ya sea cambiar el estilo de vida, tratar de entrenar a los pacientes, las situaciones de estrés y todo ese show también se tienen que estar modificando. En caso de que todo esto es irreversible, hay muchos tratamientos, realmente como se observa las evidencias no son muy claras, pero se les puede dar ivabradina, se les puede dar beta bloqueadores, se les puede dar verapamilodiltiazem o ablación con catéter dependiendo de la sintomatología que vayan a presentar. ¿Qué les recomiendo que se aprendan? Beta bloqueadores, es la que les van a llegar a preguntar.
Levabradina, que es uno de los medicamentos, por ejemplo, que vamos a ver en el contexto de insuficiencia cardíaca, esas son las dosis que llegan a tener. Su mecanismo de acción, que es otra de las preguntas clásicas que hacen, es una inhibición selectiva de la señal K y F, ¿no? Esto va a controlar la exposición espontánea diastólica en el nodo sinusal y regula la frecuencia cardíaca. Su indicación siempre tiene que haber un ritmo sinusal para que se pueda estar indicando a esos pacientes. Efectos adversos: desarrollan un bloqueo AB de primer grado. Otro de los síndromes que pueden llegar a presentar los pacientes es el síndrome de taquicardia postural ortostática. Este síndrome, lo más importante es que tienen que saber que al momento de que el paciente se lo ponen en bipedestación, aumenta su frecuencia cardíaca de más a 30 latidos por minuto, ¿de acuerdo? ¿Y esto por qué es importante? Porque se los pueden llegar a preguntar. Usualmente en los pacientes, al momento de que se inicia una prueba, tiene una frecuencia cardíaca 80, le cambiamos a bipedestación, aumenta esta frecuencia cardíaca, regresa a su posición y la frecuencia cardíaca vuelve a disminuir. Esa es una respuesta suprafisiológica que se puede definir así, y en ocasiones pues son alteraciones propiamente del nodo sinusal por automatismos que presentan, por una estimulación hiperadrenérgica, por hipovolemia, por ansiedad, etcétera. Aquí el tratamiento es darles hacer programas como tal de ejercicio que consuman de 2 a 3 litros de agua y se les puede agregar cloruro de sodio al agua. Hay otros medicamentos como la miododrina, los beta bloqueadores, también a dosis bajas, y también se puede considerar el uso de la ivabradina, ¿de acuerdo? Y otra de las enfermedades que podemos llegar a tener es la taquicardia auricular focal, en donde el estímulo se está desarrollando en algún sitio y este mismo estímulo, que es la estrellita que está aquí, empieza a causar despolarizaciones. Lo que va a suceder aquí es que podemos identificar en dónde se encuentra esta taquicardia auricular, ya sea en una onda P positiva o bifásica en B1, que nos habla de un origen de la aurícula izquierda. Realmente este es el que yo les recomiendo que se aprendan, nada más, y también se me hace como que muy intenso. Sinceramente dudo mucho que les vayan a preguntar. ¿Cómo identifico una taquicardia auricular focal en un electrocardiograma? Pues vas a ver una onda P, pero que la onda P no tiene las características de una P sinusal. Una P sinusal, recuerda que sus tamaños tienen que ser de 1 y un cuadrito, más o menos, para que no nos volvamos electrofisiólogos ni nada por el estilo. Y que también estas medidas tiene que ser positiva en D2, negativa en ABR y bifásica en B1, ¿no? Que son las características propias de una P sinusal. El tratamiento de esta taquicardia como tal, podemos utilizar la adenosina, la cardioversión sincronizada o la ablación catéter. La ablación de catéter principalmente si estamos ante un contexto de una taquicardia auricular focal que es recurrente o incesante y que causa mucha sintomatología a los pacientes. Nunca se les olvide la ablación con catéter. ¿Por qué? Porque es parte de las nuevas terapias que se tratan de hacer y obviamente va a ser alguna preguntilla que les hagan en su examen si viene muy dirigido en ese tipo. Tratamientos que podemos dar en esos pacientes: propafenona, flecainida y también ibutilda, ¿no? La ibutilida, recuerden que uno de sus efectos adversos es que pueden desarrollar una arritmia de torsade de Pointes, ¿no? Que es otra de las cosas que les pueden llegar a preguntar por ahí porque es una pregunta muy clásica. La taquicardia auricular multifocal, a diferencia de la focal, aquí lo que está pasando es que hay varias P's. ¿Por qué? Porque hay varios sitios, como vemos aquí, una estrellita, dos estrellitas, tres estrellitas, que están causando estimulación. Entonces vamos a tener ondas P de diferentes morfologías. Aquí se ve una morfología, aquí se ve otra y aquí se ve otra totalmente distinta, ¿no? Son irregulares usualmente esos pacientes los que presentan, ¿no? Y clásicamente te van a preguntar: paciente que tiene el siguiente electro, te van a decir que tiene y te van a decir dentro de los antecedentes cuenta con enfermedad pulmonar crónica o EPOC. Y ya tienes el diagnóstico porque es algo muy usual. Es algo que es usual en los exámenes, claro está, que te van a preguntar un EPOC, una arritmia, y tú piensas que es fibrilación auricular, y oh sorpresa, lo que estás era ante una taquicardia auricular multifocal. ¿Cómo hacemos la diferencia de una de otra? Aquí sí hay PES, en la fibrilación auricular no hay PES. El flúter auricular, pues sabemos, aquí se logran observar muy bien las ondas de sierra, que es otra de las características que llegan a tener estos pacientes. Esto se produce por un mecanismo de reentrada, como se puede ver en lo que es el istmo cabo-tricuspidio, todo esto que se presenta aquí, y no es otra cosa más que una arritmia que usualmente tiene velocidades entre 250 a 400. Las contamos de onda
o de onda F a onda F. Recordar que estas ondas F son las clásicas y usualmente te van a poner un electrocardiograma como estos en tu examen, y obviamente el tratamiento que le damos a un flúter auricular es igual que el de una fibrilación auricular, pero pues obviamente su diagnóstico es distinto, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides de esto. Lo de antihorario y el típico y el atípico realmente no considero que sea importante que se lo sepan, simplemente que esto muy clásico sí lo logran identificar, ¿no? Las ondas F o las ondas en dientes de sierra. Esos son parte de los manejos agudos que se les puede dar a los pacientes. Vean siempre, recuerden que todo paciente que tenga inestabilidad hemodinámica, como vimos al inicio, se les tiene que dar cardioversión sincronizada. En el flúter auricular, principalmente, lo que tenemos que hacer o tenemos que estar considerando es la tromboprofilaxis si tiene un episodio por más de 48 horas el paciente, ¿de acuerdo? Que es una de las cosas que no se les puede llegar a olvidar. Existen otro tipo de taquicardias, las taquicardias de reentrada nodal del auriculoventriculares. Recordar nada más que esta es la causa más frecuente de taquicardia supraventricular paroxística, hasta en el 60% de los pacientes, ¿de acuerdo? Aquí el tratamiento, volvemos otra vez a tu algoritmo de taquicardias supraventriculares. Primero maniobras vagales, posteriormente adenosina, y si no funcionan beta bloqueadores o verapamilo y diltiazem. Recuerda muy bien que en el contexto de pacientes con múltiples episodios, con recurrencias o que son incesantes, la ablación con catéter es uno de los tratamientos que están tomando más poder en la actualidad. ¿Por qué? Porque les mejoras la calidad de vida a los pacientes. Existen otras taquicardias auriculoventriculares como las ortodrómicas, las antidrómicas y los síndromes el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es por vías accesorias. Estas dos arritmias realmente son arritmias de reentrada, que al final de cuentas la diferencia es la forma en la que está haciendo su vía accesoria. Esto que se genera aquí es una vía accesoria, si te das cuenta se despolariza y vuelve a salir, ¿no? Y esto lo conocemos como ortodrómica, y en este lado pues lo que hace es que durante la vía accesoria es la despolarización propiamente de los ventrículos, y esto se conoce como antidrómica. Realmente son arritmias que son muy complejas para estarlas estudiando, pero simplemente que las conozcas y que sepas que existen. Los tratamientos vuelven a ser las maniobras vagales, principalmente en el contexto de estemos ante un paciente que no sepamos qué tiene, ¿de acuerdo? Y obviamente en el contexto de si estamos en una taquicardia ya establecida ortodrómica, pues podemos dar adenosina. Si no es así, lo ideal es que demos ibutilide, procainamida, propafenona, flecainida, ¿de acuerdo? Nada más recordar esto. La verdad, como les comento, es algo que es un poco complejo a mi parecer, pero que no estaría de mal simplemente que supieran que existe. Por último, vamos a tener lo que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Recuerda que esto es un síndrome de preexcitación en donde existe una vía accesoria que se conoce como haz de Kent, que es esta que aparece acá, en donde desarrollan los pacientes arritmias, ¿de acuerdo? Pueden desarrollar una taquicardia auriculoventricular de reentrada hasta el 80% o una fibrilación auricular hasta en el 20 al 30%. El diagnóstico se realiza con un intervalo PR corto que sea menos de 120 milisegundos o menos de 0.12, una onda delta o un QRS ancho, ¿de acuerdo? Con un mayor de 120 milisegundos. Recuerda que esta onda delta o onda que algunos lo catalogan como onda de delfín, onda de tiburón y todas esas cosas del síndrome de Wolff-Parkinson-White es muy clásico que se los vayan a preguntar. Entonces simplemente no olvides que la presencia de la onda delta, ¿qué va a ser? Pues va a ser un síndrome de Wolff-Parkinson-White. El ENARM y ese tipo de exámenes, recuerden, no quieren que seas el especialista tú, simplemente que sepas lo básico, lo clásico y que lo puedas contestar, ¿de acuerdo? El tratamiento en estos casos se recomienda pues que sean los estudios de electrofisiología. En caso de datos de alto riesgo, pues obviamente dar ablación por catéter a los pacientes, y si no, pues simplemente seguimiento, ¿de acuerdo? Tenemos otras taquicardias, las que se presentan en el embarazo. Aquí simplemente de consideraciones, recordar que si tienen inestabilidad hemodinámica siempre va a ser la cardioversión eléctrica. Se les puede dar maniobras vagales o adenosina o beta bloqueadores, excepción del atenolol. ¿Por qué? Por la alteración en las arterias uterinas que llegan a presentar en estas pacientes, ¿de acuerdo? Y existe una cardiomiopatía que es inducida por taquicardia, que simplemente lo único que va a estar causando es una disfunción ventricular izquierda. ¿Por qué? Por taquicardias persistentes que condicionan falla cardíaca, usualmente de FEBI reducida, que es aquella que se define menos del 40%. Aquí te están hablando del 30%, obviamente, ¿no?
Y pues aquí el diagnóstico se realiza excluyendo otras causas de cardiomiopatías, ¿de acuerdo? Que hayan sido en los últimos 3 meses, no se haya infartado, no tenga hipertensión y todo ese show. En esos pacientes, por este daño, por esta falla cardíaca que va a estar progresando, lo que se recomienda es tratar de identificar esas vías que están potencializando, que están desarrollando las taquicardias y obviamente a darles ablación para que ya no estén causando problemas. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver lo que es este tema, el tema de la fibrilación auricular. Es otro tema extenso, la verdad es que todos esos temas son medios extensos porque hay mucho de qué hablar, pero lo más importante o lo más sintetizado es lo que les acabo de decir. Igualmente, cuando estemos viendo los videos propiamente ya del curso de la tercera vuelta, que van a ser videos ya totalmente dirigidos, pues vamos a hacer un poco más de resumen. No nos vamos a centrar tanto en estar hablando de las características de todas estas cosas, porque para eso ya van a tener estos videos pregrabados aquí en su Patreon. Me despido de ustedes, soy el Dr. Treviño y pues nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.